Hernando Segura, socio fundador de TrueSec. Le damos la bienvenida a todos y un caluroso aplauso para ellos. Aló. Chequeemos conexión. Buenas tardes, buenos días, perdón. Vamos a chequear que estén conectados los conferencistas. Bien. Buenos días a todos. Saludos desde San José, Costa Rica. ¿Cómo están? Buen día. Bien. Buenos días. Buenos días por allá. Este conversatorio hoy. En la audiencia tenemos varios CISOs, muchos de ellos conocidos de nosotros, con lo cual me parece que esta es una conversación realmente importante y que debe generar profundidad adicional en un mundo nuevo en el cual los ataques incentivados y potenciados por la inteligencia artificial están cambiando la forma en la cual nos estamos viendo vulnerados como empresas. Hoy en día la frontera entre la defensa y la ofensa cibernética comienzan a difuminarse. Algunos de los charlistas anteriores nos mencionó el hecho de que los ataques a la cadena de suministro, que sorprendentemente, por lo menos a mi parecer, no tienen suficiente difusión y son extraordinariamente dañinos y tienen la capacidad de vulnerar una gran cantidad de empresas e instituciones cuando logran hacer su penetración de manera correcta, hacen que el nombre del juego cambie fundamentalmente. André, en la conversación anterior, mencionó que las reglas que utilizábamos en el pasado para proteger atacadas no es nada fácil. En resumen, las reglas del juego cambian rápidamente. Y hoy tenemos, por lo tanto, o los teníamos, ahí estamos de nuevo, a un grupo de personas de toda Latinoamérica, expertos en el mundo de la defensa cibernética y de la defensa de nuestros activos digitales, que son los que nos vienen a hablar del cambio de panorama en el ambiente de los CISOs, que muchos de nosotros vivimos en ese mundo. Entonces, tal vez para comenzar una pregunta para todos que nos puedan ayudar a responder. En una frase inicial, ¿cómo describirían el principal cambio que la inteligencia artificial y la transformación digital están provocando en la función del CISO dentro de sus organizaciones? Claudia, si te parece, empezamos por vos. Ok, de acuerdo. ¿Me escuchan bien? Muy bien, Claudia. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias por el pase y buenos días nuevamente con todos. Sí, efectivamente, bueno, como dices en una sola frase, es difícil decirlo, ¿no? Pero yo creo que lo que es la inteligencia y la transformación digital están provocando que el CISO tradicional, ¿no? Que ahora está en las empresas, evolucione del rol predominante técnico que tiene y reactivo, ¿no? Porque está siempre reaccionando ante las incidencias cibernéticas que pueden estar pasando en su empresa, están migrando hacia un rol más estratégico, proactivo y centrado en la gestión del riesgo digital integral. Yo creo que ese es el foco que se viene para el CISO. Excelente, Claudia. César, tu opinión de esta pregunta. ¿Cuál es el principal cambio que estas nuevas tecnologías traen a la función del CISO en tu organización? Muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Muy bien, César. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente, como lo veo, que hoy en día el CISO ya no es solo el responsable de la seguridad o la ciberseguridad, sino que ya nos está invitando a ser mucho más un socio estratégico a nivel de la compañía, ¿ya? Que nos ayude con lo que es la adopción muy responsable de la inteligencia artificial y también de la transformación digital, ¿ya? Como tal. Excelente, César. Muchas gracias. Tu visión, Claudia, ¿cómo ves el movimiento de funciones y responsabilidades del CISO en este mundo de tecnologías disruptivas? Creo que le das el pase a Francelis o nuevamente volvemos conmigo. ¿Sí? No, a Francelis, perdón, quise decir Francelis, ok. disculpe. Okay. Francelis, adelante. Por favor, repita la pregunta. Sí, es la misma del inicio. ¿Cómo describimos el principal cambio que la inteligencia artificial y la transformación digital provoca en la función del CISO dentro de las organizaciones en Latinoamérica? Sí, bueno, buenos días a todos. Gracias por esta invitación al foro. Creo que con las guías generativas que se está transformando la industria a todos los niveles,
y ampliando los límites de la creatividad y obviamente de la innovación. Aunado a esto, a la computación distribuida, digamos, a la proliferación de dispositivos a través de IoT, que casi todo está interconectado y genera cantidad masiva de datos. Esto convierte un desafío para el CISO en tener un buen programa estratégico de seguridad basado en la anticipación y andar a la par a este conocimiento que nos ofrece la inteligencia artificial. Esto es lo que opino. Debemos prepararnos con buenos programas estratégicos, con una visión holística de la seguridad, siempre pensando en la anticipación, un paso adelante. Excelente, muchas gracias. Carlos, adelante, tu visión sobre el tema. Hola, Carlos, hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? sí, te escuchamos muy bien, Carlos, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, yo opino que la inteligencia artificial y la transformación digital han cambiado la forma como hoy en día operamos las organizaciones. Y esto hoy en día no solo cambia la forma de hacer las cosas, sino redefine quiénes somos como organizaciones. Para nuestro sector, el sector de las telecomunicaciones, donde conectamos pues miles de personas, empresas, incluso naciones, pues ya la ciberseguridad no es un tema opcional, donde estemos protegiendo simplemente un sistema de información, sino tenemos que proteger la confianza de los clientes de nuestra compañía. Hoy en día el perímetro, ustedes ya, pues ya hemos hablado durante toda la sesión, el perímetro ya no existe hoy en día. Y esto hace que debamos anticiparnos, debamos ser influenciadores de cambio, habilitadores, porque definitivamente el hecho de todas estas tecnologías disruptivas, los datos pues ya no están en un solo lugar, se mueven de un lugar a otro, incluso de un país a otro. Los, los modelos como tal son los que toman las decisiones y quienes están aprendiendo hoy en día son los algoritmos. Entonces, esto nos abre unos nuevos retos como CISOs de las compañías en los diferentes sectores, pero la IA también genera unas oportunidades únicas, donde la detección reactiva que comúnmente tuvimos, lo pasamos a un análisis reactivo. El monitoreo de eventos que tradicionalmente lo hacíamos con las herramientas de SIEM y EDR, pues ya tenemos una inteligencia contextualizada y el miedo al cual nos dirigíamos a los directores y como tal a los miembros de la junta directiva, pues ya hablamos de una confianza informada. Entonces, digamos que hay unas transformaciones disruptivas, pero esto también abre unos nuevos dilemas, sesgos, el tema de alucinaciones, el acceso y cambio a los modelos de inteligencia artificial y como tal el uso responsable y ético de los datos en torno a todas estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Muchas Carlos. Me gracias. parece que tu mensaje acerca de la confianza me sirve como un iniciador de conversación para esta pregunta para César Lavé. César nos acompaña de AFP Capital en Chile y la pregunta para que te expandas, César, es la siguiente. En el sector financiero, de pensiones, de seguros en general, la confianza es esencial, ¿no? Y tal vez uno pudiera ampliarlo a todo tipo de empresa y corporación. El usuario o el consumidor que ya no confía en su proveedor comienza a experimentar incentivos para moverse hacia otros tipos de servicios o productos que le ofrezcan. ¿Cómo se ve esta transición del modelo tradicional de control, César, que en el pasado y tal vez en el presente sigue centrado en políticas, en cumplimiento, en revisar procesos y documentos, hacia un modelo más ágil y más adaptativo, donde el proceso de la defensa, incluida la defensa cibernética, se autorregula, cambia, es ágil e incluso aprende de manera autónoma? Nando, yo creo que es un súper buen tema, ¿eh? Primero que todo, efectivamente estamos basados sobre todo lo que son las empresas que son reguladas en política, en procedimiento y todo lo que son los cumplimientos normativos.
La verdad que ese enfoque va a seguir siendo esencial, insisto, para todo lo que son las empresas reguladas, pero hoy en día yo creo que la verdad que estamos quedando bastante cortos frente a lo que estamos hoy en día de lo que es la velocidad y la sofisticación de cómo se volvieron el entorno de las amenazas digitales, ¿ya? La verdad que hay que impulsar un cambio hacia que sean modelos que sean mucho más adaptativos, donde no lo tradicional que las defensas no sean solamente reactivas, sino que tengan la capacidad de poder aprender, de predecir, se puedan ir ajustando a lo mayor posible a lo que sea el tiempo real. ¿Ya? Y otro punto que es súper relevante, que me gustaría comentarlo también, que hoy en día la inteligencia artificial con la automatización se confunden demasiado. Yo creo que hoy día hablamos mucho de inteligencia artificial, pero finalmente solo lo que estamos realizando automatización. Y yo creo que mucho, va mucho más allá que eso. O sea, esto tiene que ser aplicable a que los modelos tengan la capacidad de aprender, sean escalables, se puedan regular. Y sobre todo esto tiene que aplicar para lo que son nuestras arquitecturas, nuestras defensas de todo nuestro stack de seguridad, que se puedan autorregular, que tengan la capacidad también de ir asignando recursos de manera automática lo más desatendida posible, según su riesgo o criticidad del activo, para poder protegerlo de manera mucho más efectiva. También se vuelve súper importante lo que es la ética, finalmente, en lo que es el uso de la inteligencia artificial. Y estos modelos también, que entre comillas tienen que ser un poquito más desatendidos, pero finalmente tienen que ser supervisados para todo lo que es la trazabilidad de toma de decisiones, cuando son totalmente automatizados. Y sobre todo lo que nos trae y nos invita también lo que es la inteligencia artificial es a fortalecer también la seguridad, obviamente, sin comprometer la transparencia. Y como resumen, la verdad, tenemos que lidiar fuerte con lo que es, como te decía al inicio, sin perder lo que ya tenemos, que es el control y lo que es la adaptabilidad. Tenemos que convivir hoy en día. Yo creo que si no somos capaces de lograr integrar esto, la verdad que no vamos a tener mucha elasticidad para poder crecer y poder movernos, ¿ya? Y sobre todo esto obviamente sustenta lo que es la confianza al cliente y al colaborador interno. César, ¿estarías de acuerdo que entonces estamos entrando en una era en la cual la adaptabilidad y el modelo ágil es cada vez más necesario, simplemente porque la metodología de los ataques es cada vez más complicada de prever y entender, porque están incentivados por estas tecnologías de inteligencia artificial que incluso nos pueden presentar ataques polimórficos que no son tan fáciles de detectar con nuestras tecnologías actuales? ¿Estarías de acuerdo con eso? Justamente, yo creo que es la capacidad que tenemos de tener todos los responsables en temas de seguridad, ciberseguridad, de adaptarnos, ¿ya? Y no solamente confiar en las herramientas, sino que también este es un modelo híbrido que vamos a tener que convivir con las tecnologías, con la inteligencia artificial, pero también con las personas. Vamos a tener esos roles, yo creo que en un futuro muy cercano, que vamos a tener que convivir con ellos. Y como te decía hace un rato, la capacidad que tengan de aprender y de responder y anticiparse lo mayor posible. Muchas gracias. La siguiente pregunta hacia Claudia Vázquez, ella es la CISO de Santander en Perú. En banca, Claudia, la seguridad antes se percibía como un costo. Bueno, a veces todavía. Pero hoy se habla ya de seguridad como innovación. Con la experiencia tuya y la cobertura que tienes a nivel de defensa de los activos cibernéticos, ¿podrías compartirnos algún ejemplo y profundizar en él de cómo una estrategia sólida de ciberseguridad puede abrir oportunidades de negocio e incluso fortalecer la confianza del cliente? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Como mencionas, antes la ciberseguridad realmente se veía como un mal necesario, ¿no? Digamos, un rol que tenían que tener todas las empresas para cumplir con el regulador. Era simplemente eso, ¿no? Un gasto para evitar pérdidas. Pero ya a la fecha esto ha cambiado, ¿no? Las instituciones financieras, ¿no? Sobre todo las instituciones financieras, ¿no? Como los bancos, realmente están aprovechando esto como un diferenciador competitivo, ¿no? Y con un motor de confianza.
¿no? Acá a lo largo de este panel vamos a escuchar realmente la palabra confianza en todos, ¿no? En la participación de cada uno de nosotros, porque para una banca, ¿no? Para la banca y cualquier institución financiera, la confianza es el activo más valioso que tiene la empresa, la confianza de sus clientes, porque de eso viven las empresas. Y para citarte un ejemplo, como dices, un ejemplo claro y concreto, ¿no? De esto, actualmente los bancos, ¿no? O todas las instituciones financieras están implementando lo que se llama la autenticación biométrica avanzada, ¿no? Que tiene que ver con el tema del reconocimiento inteligente de la huella, ya sea del rostro y de la voz. ¿Y esto por qué lo están haciendo las empresas, no? Porque necesitan reforzar la identidad del cliente, no mejorar su experiencia, disminuir la fricción de los mismos. ¿No? Claro que todo ello tiene que ir respaldado con todo el marco regulatorio local, no del país, el tema de la protección de datos, que también está muy fuerte, ¿no? Entonces, cuidando eso, yo creo que una implementación como la que les estoy mencionando puede traer grandes resultados, ¿no? Como por ejemplo, no lo que les mencionaba, mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Los clientes ahora pueden acceder a hacer sus consultas, sus transacciones de forma más rápida y segura, sin tener que recordar contraseñas, ¿no? Esto también está ayudando a la reducción del fraude, ¿no? El fraude está, digamos, está disminuyendo, ¿no? Aunque siempre los defraudadores están cada vez más inventando nuevas estrategias también ellos, ¿no? Para poder seguir atacando. Pero una implementación como esta reduce también el número de incidentes, por tanto, el número de reclamos y lo básico, ¿no? Para los bancos son nuevas o se abren nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Ya que al incrementar la confianza del cliente en los canales digitales y tener un acceso más seguro y sencillo, los clientes se van a sentir cómodos al usar ya sea la aplicación, al acceder a la web del banco, ¿no? Esto les abre a las entidades financieras, digamos, un abanico de nuevos productos digitales que pueden ofrecer a sus clientes, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, qué banco, ¿no? La mayoría de los bancos ya tienen en la aplicación la opción de poder aperturar cuentas, ¿no? Lo que antes teníamos que ir presencialmente a las agencias, a las sucursales, no, ahora lo podemos abrir desde la aplicación del banco, desde la web podemos abrir nuestras cuentas de ahorros, cuentas corrientes, podemos hacer solicitudes, desembolsos de préstamos en nuestras cuentas, ¿no? Y lo que se llama el onboarding 100% digital del cliente. O sea, ya no necesitamos que el cliente vaya a la agencia para poderlo tener como cliente, sino que puede hacer un onboarding 100% digital. ¿No? Entonces, esto va a incrementar la confianza del cliente que también esto influye en las empresas el fortalecer la marca, ¿no? Frente a las fintechs, a los competidores, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo concreto, como estabas solicitando allí, de lo que se puede hacer para mejorar la confianza del cliente, ¿no? Muchas gracias, Claudia. ¿Y cómo ves, en tu opinión personal, la aparición de estrategias nuevas o de tácticas que nacen de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, el deepfake, en donde incluso pudiésemos nosotros visualizar que la falsificación de una identidad pudiera utilizarse para evadir controles que vienen de la biometría? ¿Qué observación tienes a ese respecto? Efectivamente, son riesgos a los cuales estamos expuestos, ¿no? Y tenemos que aplicar, para eso hay tecnología, ¿no? Hay tecnología donde, por ejemplo, en las aplicaciones, o sea, hay herramientas como un BioCatch, por ejemplo, ¿no? Hay herramientas de la prueba de vida, porque como dices, tú sabes que detrás de la pantalla, tú no sabes quién está detrás de la pantalla. Entonces sí, pues te pueden poner una foto, te pueden poner un video deepfake, ¿no? Y con eso autenticar el cliente, pero ya hay herramientas que nos permiten poder identificar o saber, digamos, la prueba de vida y que nos permita garantizar que realmente es el cliente quien está del otro lado transaccionando, ¿no? Siempre tenemos que estar ahí
de la mano, la tecnología es un habilitador, una ayuda, pero claro, no lo es todo, ¿no? Entonces, allí estamos nosotros siempre tratando de estar un poquito más adelante de los defraudadores, pero yo creo que la carrera es casi pareja, ¿no? Pero bueno, ahí estamos los ISOs para poder resolver eso. Gracias, Claudia. Gran reto, sin duda, estamos todos de acuerdo. Francelis, Francelis es experta en ciberseguridad y ella vive en México. Francelis, en un contexto donde los sistemas automatizados pueden tomar decisiones críticas, ¿cómo deben prepararse los CISOs para incorporar criterios funcionales, criterios éticos y criterios de transparencia en los algoritmos que gestionan riesgos o priorizan iniciativas de defensa? ¿Cuál es esa tarea que los CISOs tienen ahora como su responsabilidad cuando ahora tenemos a nuestra mano sistemas automatizados de defensa basados en inteligencia artificial? Correcto. Interesante. La audiencia debería hacerse la pregunta: ¿en qué momento, desde que tiene noción del uso de las IAs, ha escuchado o se ha acuñado el término de ética? Y quiero dar un poquito de contexto para poder llegar al punto. O sea, siempre nosotros como seres humanos estamos y nos esforzamos por automatizar las tareas mentales. Pero este viaje no comenzó ahora, comenzó en los años 50, no sé si alguno recuerda las máquinas de Turing, como las primeras pruebas, digamos, de inteligencia artificial, a pesar de que en los 60, con el programa ELISA, realmente se acuñó el término. Ahora, seguimos avanzando. En 1970 estaba la aparición de los sistemas expertos, luego el mayor progreso lo tuvimos con los machine learning, con los aprendizajes automatizados en los 80, seguimos avanzando y nos preocupaba el concepto de la ética en ese momento. No lo sabemos, ya se los voy a comentar. Seguimos y seguimos con el diseño y desarrollo de redes neuronales que aparecieron en los años 90, y en el 2000 realmente se marcó el ascenso del aprendizaje profundo a través de los deep learning. Entonces, si yo les muestro ahora cuáles son los pilares que sustentan la ética y el uso responsable, ustedes mismos se pueden dar la respuesta en qué momento se gestó el primer concepto de la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo pienso que comenzamos a preocuparnos por la ética y el uso responsable de las IAs cuando nos dimos cuenta pues que el desarrollo y el uso de esta cantidad masiva de datos permitía pues que algunas máquinas realizaran tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como es el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas complejos, la toma de decisiones, que es lo que tú me preguntas. Y obviamente esto se extendió a sectores de aplicación a través del lenguaje natural, como puede ser el sector militar y la medicina. Pero el sector militar nos intriga, la defensa. Nos empezamos a preocupar, para mí, en mi investigación, en la ética, cuando empezó a masificarse esta cantidad de aplicaciones. En mi trabajo, desde un inicio, ya se estaba aplicando la ética desde que comencé a echar las primeras líneas de código. Pero pienso que el rol del CISO en el uso responsable de las IAs en el contexto de su organización, bien sea sector gobierno o privado, y sobre todo en materia de defensa, es ver qué framework de seguridad tenemos para poder incorporar la ética. Por ejemplo, IBM, Google, todos tienen unos pilares de confianza para poder hacer el uso responsable de las IAs. Yo les voy a explicar algunos en esta intervención. Por ejemplo, es muy importante la aplicación del concepto de la explicabilidad. La explicabilidad te indica cómo mostrar el cómo y por qué llegó a un resultado o una recomendación en particular un algoritmo o un sistema IA, ¿no? Estas tecnologías. Entonces, esta respuesta que tienes que darte es lo que tienes que trasladar tú a través de todos los documentos asociados al desarrollo de estos lenguajes, al desarrollo de cualquier aplicación que haga uso de IA. Un ejemplo ha sido un desafío el uso de la explicabilidad en los modelos de la IA generativa. Hay muchos casos. Un abogado utilizó el ChatGPT para poder construir y elaborar una moción legal, y esta estaba llena de opiniones judiciales falsas, citaciones legales incorrectas, que a la final el abogado desconocía que podía fabricar contenido y se enfrentó a sanciones por presentar ese documento. Entonces, el uso
de la IA generativa para evitar difusión de información errónea para en este caso el CISO, se convierte en una desinformación que si no sabe la explicabilidad, el contexto en el cual se desarrolla estos algoritmos, no puede resolver este primer pilar. Un segundo pilar importante es la equidad. La equidad yo creo que es la forma más transparente de aplicar la ética en estos algoritmos. Por ejemplo, voy a llevar un caso que tuvo Amazon. En el 2014, ellos desarrollaron un sistema para poder contratar personal. Y resulta que la data que utilizaron para entrenar al modelo, toda estaba centrada en datos de género masculino, lo que trajo como consecuencia que el género femenino fue descartado de las entrevistas y por ende hubo un sesgo. No había equidad de género. En el 2015 se desincorporó al sistema y nos damos cuenta con este caso que la equidad, el estudio, el auditar continuamente los algoritmos para evitar estos sesgos, pues permite darle un aspecto social que debe estar incluido. Es muy importante también observar que ese sesgo lo podemos tener, se puede empeorar por accidente. Podemos tener sesgos en datos de entrenamiento que nos puede dar un trato injusto a la discriminación y a las diversas solicitudes, como por ejemplo la contratación, que es la que acabo de mencionar, pero también un préstamo, también aplicaciones de ley. Entonces, nosotros debemos velar que estas soluciones y estas tecnologías incorporen este concepto a través de supervisión y auditoría. O sea, es importante también denotar que la tecnología y la inteligencia artificial y sus beneficios debe ser equitativo. Si yo tengo el acceso limitado a unos pocos privilegiados, por ejemplo, podría agravar la desigualdad existente, donde las guías no pueden garantizar que sea accesible y sean beneficiosas para todos los segmentos, sobre todo las sociedades donde las comunidades desatendidas y marginadas pueden verse afectadas. Entonces, hablamos de ética, ya hemos hablado de dos conceptos que debe velarse, la explicabilidad y la equidad. Ahora nos vamos a la solidez, tercer pilar de confianza. La solidez es muy importante en cuestiones de probar los algoritmos, y ahí vamos al mundo de TI, en probar los algoritmos eficazmente en condiciones excepcionales, entradas anormales, ataques de adversarios. En mi contexto laboral, nosotros tenemos 146 amenazas contra 42 agentes de amenazas, lo cual debemos probar antes de la salida a producción de cualquier desarrollo donde, o sea, bien sea predictivo, porque tengamos un modelo predictivo. Y estos desarrollos los llevamos de acuerdo al lenguaje, si estamos utilizando el lenguaje R para hacer estos sistemas. Entonces, la solidez pues permite anticiparnos a cualquier ataque que pueda ser intervenido esta inteligencia artificial, estos modelos, estos algoritmos, y que al final pues afecte la defensa. Podamos tener, como las películas de ciencia ficción, un ataque no premeditado producto de una intervención, de una intervención por parte de un ciberdelincuente. Ciberdelincuencia. Es importante como cuarto pilar la transparencia. ¿Y por qué es importante la transparencia? Porque el usuario, que lo decía Claudia, el usuario, sobre todo en banco, debe sentir confianza. La IA debe esencialmente generar confianza, donde el usuario debe estar informado sobre cómo estos sistemas IA toman decisiones, en especial qué datos utilizan y cómo se maneja su información personal. Una manera de ganar confianza es que el responsable de la IA se haga a cargo de los daños ocasionados. O sea, si tú sabes quién fabricó la IA, tú puedes decir, esta persona tiene que solucionar el problema. Y eso genera transparencia en los conceptos de la responsabilidad que debe tener el uso de la IA. Y por último, y es uno de los que nos enfocamos mucho todos los equipos de seguridad, no voy a hablar nada más del rol del CISO como cabeza o líder del área, sino todos los equipos de seguridad. Hablo de la ciberseguridad y de la seguridad física en todos los contextos, es la privacidad, o sea, la confidencialidad y la seguridad de los datos. Hace poco hubo una empresa, no sé si ustedes escucharon el caso de Cleavers IA, que tomó una cantidad, miles y miles de datos biométricos, o sea, datos, digamos, de reconocimiento facial, para poder utilizarlos en sus sistemas para venderlos a los cuerpos de seguridad sin consentimiento. Entonces, la privacidad es un concepto que debe estar desde el inicio. En los desarrollos que yo llevo dentro de la empresa,
nosotros sabemos que debe utilizarse, o sea, que a todos nos gusta la data productiva para entrenar los modelos. Y no estoy hablando de la IA avanzada, que casi llega a la conciencia, sino de los análisis de las IA predictivas, los modelos predictivos. Y esta data train y data test debemos utilizar data sintética, debemos vigilar, supervisar, monitorear y auditar que realmente la información que esté usándose esté encriptada, se utilicen los algoritmos adecuados, la anonimización. Entiendo que los modelos pueden aprender mucho más si utilizan data real, pero debemos simular y debemos vigilar que no se esté haciendo uso de esta información. Y obviamente todos estos pilares a los cuales he hecho mención como un modelo estratégico para garantizar la ética en los sistemas que llegan, los sistemas de defensa, tanto militares como defensa para la banca, defensa para las infraestructuras críticas, es que todo repose a través de un marco normativo sólido, un conjunto de controles, una ley que disponga el gobierno, los estados, las entidades regulatorias, las sanciones aplicadas y algo importante, sin atentar contra la innovación, porque a veces tantas regulaciones nos pueden asfixiar. Entonces, les he dado ahora en esta quisiera que fuese extensiva esta explicación, unos 5 pilares de un modelo muy convencional que usamos día a día en mi ambiente laboral. Francelis, muchísimas gracias y nos has abierto una perspectiva muy interesante que además nos hace ver con mucha claridad que la labor del CISO de hoy es una labor que se aleja con mucha rapidez de los elementos meramente técnicos. La conversación que sube cada vez más a nivel de la continuidad de negocio, del comportamiento de la empresa y su propia propuesta de valor comienza a elevar los factores de conocimiento y capacidades que los CISOs hoy están teniendo. Entonces creo que esos pilares que nos mencionan nos confirman que estamos observando una mutación muy rápida de la forma en la cual un personaje que en el pasado era visto meramente como personaje o capacidades técnicas, hoy se eleva en sus responsabilidades. Carlos Andrés Castro es el gerente de seguridad de Claro Colombia. Carlos, en organizaciones tan grandes y distribuidas como una telco, ¿cómo equilibra un CISO la gestión técnica del riesgo, por supuesto importante, con la política interna? Es decir, ¿cómo se convence al directorio, a la junta directiva? ¿Cómo se forma cultura? ¿Cómo se coordina con autoridades, con socios y con partes interesadas? Es decir, todo lo que nos mencionaba anteriormente Francelis de las diferentes variables que tiene el CISO enfrente, cómo efectivamente en el día a día y especialmente en una organización tan grande como en la que trabajas, eso sucede y se puede ejecutar. Estás en mute, Carlos. Hola, disculpen. Listo. Pues digamos que dándole continuidad un poco a lo que mencionaba Francelis, efectivamente el rol del CISO hoy en día debemos tener un rol disruptivo, debemos ser unos CISOs modernos, donde efectivamente ya no somos la piedra en el zapato que afecta como tal la evolución del negocio, sino que somos habilitadores y somos consultores para crear nuevos modelos de negocio. El CISO hoy en día debe ser un intérprete entre la tecnología y el negocio, alguien que traduce las vulnerabilidades en impactos reales. Como tú lo mencionabas, debemos hablar con los directorios de riesgos económicos, la pérdida de confianza que puede representar para una compañía la materialización de un evento, la continuidad del negocio y eso cómo se ve afectado reputacionalmente a nivel regulatorio. Tenemos que ser parte de los directorios ejecutivos donde hablamos de afectaciones del EBITDA, de los NPS. Digamos que debemos dejar un poco ese discurso técnico que teníamos hace unos años y debemos hablar ahora más en palabras de negocio, ¿sí? En conceptos de negocio. Para una telco como Claro Colombia, definitivamente un modelo de gobierno centralizado no es una opción, pues dado como lo mencionaste, el tamaño y las diferentes verticales que manejamos a nivel organizacional, debemos alinear un modelo federado donde integramos como tal a los líderes del negocio, a nuestros modelos, a nuestra estrategia de seguridad y lo hacemos parte
de la estrategia. Ellos se convierten en unos tomadores de negocio, donde basado en lo que mencionaba al inicio de la charla, donde ellos son parte son informados del contexto como tal de amenazas, pero en términos de negocio se convierten en aliados de nosotros. Para nosotros también como telco es muy importante, digamos, estar alineado en los diferentes CECIR a nivel país como a nivel sector, dado que pues constantemente estamos siendo muy atacados, ¿sí? Somos un objetivo bien relevante para los cibercriminales y fomentar la colaboración como tal entre todas las entidades, porque cuando hablamos de ciberseguridad no somos competencia, no hablamos de que la empresa de al lado es una competencia, sino estamos cumpliendo una función cultural y como sociedad para proteger la organización de nuestras compañías. Entonces, debemos involucrar a los comités directivos en nuestras charlas a través de lenguaje no técnico, lenguaje de negocio y realmente mostrar los beneficios, ser habilitadores y no ser, acá en Colombia decimos la piedra en el zapato del negocio, sino habilitadores y generadores de cambio en nuestras compañías. Excelente, Carlos. Y creo que la visión nos permite cerrar la participación de todos. Y yo les tengo una pregunta para todos, que creo que es una pregunta realmente compleja y nos exige ver hacia futuro en lo que está pasando en los cambios tecnológicos y de defensa cibernética, para que cada uno nos intente explicar en muy poco tiempo. Nos quedan cerca de unos 5 o 6 minutos, entonces tal vez 1 minuto y medio cada uno. Sé que va a ser muy difícil y posiblemente tendremos que extender esta conversación que me ha parecido súper valiosa para otra ocasión. Hoy los ataques son globales, pero las respuestas siguen siendo locales. Dolor principal de lo que nos ocurre en Latinoamérica. La evidencia nos muestra que además los ataques a la cadena de suministro, que dicho sea de paso, me salgo del guión un minuto acá, personalmente a mí me parece que es uno de los principales retos que hoy hemos enfrentado y no los hemos terminado de comprender. Tenemos como ejemplo SolarWinds, Snowflake y recientemente los ataques a los aeropuertos de Europa, que también fue un ataque de cadena de suministro, requieren de un cambio de enfoque. ¿Qué tiene que pasar, de nuevo, en 1 minuto y medio cada uno, para que en América Latina se actúe como un ecosistema interconectado de defensa cibernética, en donde los CISOs compartan inteligencia, capacidades e incluso infraestructura segura entre países y sectores? Claudia, tu opinión. Bueno, sí, como dices, es difícil en 1 minuto y medio, pero yo creo que, ¿qué es lo que tendría que darse, no? Yo creo que tendría que darse un alineamiento tanto de factores estratégicos, políticos, técnicos y culturales, pero tiene que haber una voluntad política de cada uno de los países, tiene que haber un marco regional, ¿no? Un marco regional que siente, digamos, las leyes, ¿no? En que los países puedan converger, puedan compartir y estar alineados, ¿no? Por eso es muy importante el tema del alineamiento legal allí, porque quizás un delito que es considerado en un país no lo sea considerado en otro país latán, entonces no se va a poder responder de la misma manera. ¿No? Tiene que haber, creo yo, también confianza entre los actores, quiere decir entre los países, ¿no? El intercambio de inteligencia, de detección temprana, intercambio de talentos, ¿no? Porque también los expertos que tengamos en un país, el conocimiento puede ser compartido con los demás países. Realizar también simulacros en conjunto, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, localmente, a través de la Asociación de Bancos, se hace ejercicios, simulacros de todos los bancos a nivel nacional una vez al año. Quizás esto mismo pueda trasladarse, pero ya a nivel de región, ¿no? Y para ello, bueno, hay que entrenar equipos nacionales y corporativos en escenarios comunes. Y para cerrar nada más y no pasarme del 1 minuto y medio,
¿no? Yo creo que la tecnología lo tenemos todos, ¿no? La tecnología lo tiene cada país, lo tiene cada CISO en su empresa, pero yo creo que lo que está faltando ahora, ¿cuál es el problema de fondo, la causa raíz allí? ¿No? Yo creo que está faltando la voluntad para interoperar, porque realmente lo que debemos entender es que ningún país o empresa puede defenderse solo. Estamos ante un entorno de amenazas globales y ahí tenemos todos que estar unidos, ¿no? Desde cada uno de sus frentes. Eso. Excelente, Claudia. Muchísimas gracias. César, tu opinión, ¿es un sueño poder unir los mecanismos de defensa en Latinoamérica o es algo que pudiéramos hacer? ¿Qué te parece? Verdad que yo creo que ya cada vez se vuelve menos utópico. Te voy a hablar acá en Chile. Se ha potenciado bastante en los últimos años, lo que, por ejemplo, la Agencia Nacional de Ciberseguridad a nivel gubernamental, se están potenciando los equipos, nos están invitando también las leyes de protección de datos, leyes marco de temas de ciberseguridad que nos invitan un poco a participar a la empresa privada y pública. Pero respondiendo a tu pregunta, tiene que haber sí o sí un tema de facilidad política, de que entender, como bien decía Claudia, que esto no es aislado, no es de una empresa o de una industria o de un rubro en particular. La verdad que yo creo que se tiene que trabajar a nivel de países, haciendo lo más global posible. Se puede segmentar por grupos, por industria, por cadena de abastecimiento que cada vez se vuelve más crítica y entender que si le pasó al de al lado, la idea no es chuta, le pasó al de al lado y qué suerte que no fue a mí. La verdad que de manera colateral muchas veces por la interconectividad nos afecta no solo a nivel de país, sino que también a nivel de región. Así que yo creo que es un tema que tenemos que ver todos los temas políticos, asociarnos en temas de países, y ya yo creo que ya la evolución entre lo privado y lo público ya pasó un poquito, quedó atrás y empezar ya a perfilarnos con profesionales, con equipos de respuesta que sean todos centralizados, ¿no? Y globalizados, no solamente de América Latina, sino que también del mundo. Muchas gracias, César. Francelis, si me permites, voy a cambiar la pregunta porque me parece que lo que nos hablaste hace un ratito, perdón por tirarte de frente, pero creo que hay algo en lo cual nos pudieras ayudar. Aquí hay muchos CISOs presentes en la sala. Costa Rica viene de una época en la cual éramos inocentes y sabíamos que nadie nos iba a atacar, a que perdimos la inocencia y sabemos que éramos atacables. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a un CISO que está en crecimiento? ¿Qué habilidades tiene que desarrollar para poder estar a la altura de los tiempos en la que se les exige cada vez más? Ok, la pregunta cambió. En minuto y medio, disculpas. No te preocupes. El CISO, los CISOs emergentes, o sea, las personas que toman la responsabilidad de liderar los equipos de seguridad, creo que debemos estar preparados en materia de formación. O sea, necesitamos compartir el conocimiento, porque así como, por ejemplo, las guías, cada día hacen uso masivo, aprenden muy rápido, un conocimiento acelerado que administran, casi están llegando a la conciencia. Ahorita en el último paper que leí hacia dónde iban las guías es hacia la conciencia, con la pregunta ¿qué es la conciencia humana? Entonces, si te das cuenta, va un paso más adelantado a lo que puede dar el CISO, y el CISO debe adquirir, el CISO y su equipo, debe adquirir a esa velocidad la capacidad técnica, la capacidad para procesar la información que lleva los ataques híbridos, la forma en que los ciberdelincuentes van perfeccionando su modus operandi y su forma de atacar. Entonces, se requiere obviamente no estar aislado, hay que participar en foros como estos, participar en equipos de SOC a nivel mundial, compartir la información que se publica en papers científicos, en todos los comités que se están creando de ciberseguridad, tanto en Europa y que esperamos que en Latinoamérica vayan también emergiendo, creciendo. Entonces, el CISO no puede estar aislado, debe estar constantemente interactuando con sus pares en distintas partes del mundo, constantemente estudiando,
porque la experiencia no te la pueden dar en una maestría atomizada, tienes que también adquirirla a través de otros, de un equipo sólido que también te vaya nutriendo. Entonces, tiene un desafío por delante porque lo que le gana las IAs es la velocidad, la capacidad para procesar la información, que es mucha, hay una infoxicación, y esa se convierte en una desinformación que converge obviamente en la forma de materializar cualquier amenaza de lo que conocemos dentro de los catálogos que cada uno tiene en su empresa de amenazas. Creo que ese es el desafío para los próximos años. Gracias, Francelis, excelente. Carlos, para terminar, nos cierras. En Colombia, cuéntanos, ¿existe interacción y comunicación e intercambio de conocimiento entre la empresa privada, tan grande como la que representas, y el sector privado en Colombia, y el sector público? ¿El gobierno y el sector privado intercambian conocimientos o tienen iniciativas para hacer crecer los mecanismos de defensa cibernéticos? Bueno, pues mira, efectivamente yo creo que ha habido una voluntad de tener esas sinergias entre el sector privado y el sector público. Sin embargo, creo que aún no ha funcionado muy bien porque digamos que la, la parte que lidera estas iniciativas, que generalmente son públicas, digamos que ha habido como una guerra de poderes entre las diferentes instituciones para definir quién es el que lidera estos procesos de alineación y de sinergia entre las diferentes entidades. Entonces yo creo que si bien pues hemos dado unos primeros pasos, eh, digamos que al nivel que deberíamos estar aún no hemos llegado, y esto se ha dado pues básicamente por esta situación. Yo creo que desde el sector privado, nosotros estamos colaborando hoy en día, colaboramos mucho con el sector bancario, con el sector de retail, pero con los entes gubernamentales ha sido un poco complejo, y también por el estigma. Entonces, cuando tienes un incidente, eh, no puedes hablar abiertamente del incidente porque te van a juzgar, ¿sí? Y creo que en el sector privado eso ha sido parte de la, de la, mm, de la disrupción que no ha sido posible generar para empezar a colaborar abiertamente con entes gubernamentales. Muchas gracias, Carlos. Mismos retos enfrentamos en el resto de los países de Latinoamérica, creo que así es. Les quiero agradecer personalmente, Claudia, César, Francelis, Carlos, por apoyarnos en este evento. Fue realmente enriquecedora la conversación con ustedes, y bueno, en algún otro momento podremos profundizarla y continuar. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias también. Gracias. Gracias a Hasta todos. Feliz luego. día. Gracias por la Gracias invitación. a todos. Feliz día. Gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas tardes. Global Forums les agradece habernos acompañado en el Congreso de Ciberseguridad, sexta edición. Este año contó con la presencia como patrocinador diamante de IFX, asimismo con el apoyo en la categoría Platinum como patrocinadores de Telecable, Sentinel One y TrueSec. La edición 2025 fue patrocinada en la categoría Gold por Cloudflare, SPC, la Universidad Latina, Cisco, Riviel y CISAP. También nos acompañó TechSecure AI como oficiante del Congreso de Ciberseguridad. Síganos en Instagram y LinkedIn como Global Forums. Hasta la próxima edición.